Hola, muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos desde nuestra congregación del puerto en esta bonita mañana fresca. Por cierto, reciban un abrazo entrañable de todos nosotros. También le enviamos un saludo a toda la familia del puerto, a mi mamá que está en casita viendo esta transmisión, y muy contentos de tener este honor de parte de Dios de ser el portador de su palabra el día de hoy. Este viernes fuimos muy bendecidos con una predicación muy especial que bendijo muchísimo nuestra vida a través de nuestro hermano Alfredo García, compartiéndonos la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Y hoy continuamos con esta hermosa serie de predicaciones que estamos a punto de cumplir un año de estar compartiéndola, y es acerca de la vida de Jesucristo. El día de hoy voy a compartir acerca de la parábola de la red para pescar. Te pido por favor que me acompañes al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 47 al 50. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera: también el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Jesús contó una serie de parábolas a una gran multitud que se había reunido a la orilla del mar de Galilea. Pero las parábolas del tesoro escondido y de la perla del gran precio y de la red para pescar solo le fueron contadas a sus discípulos. ¿Por qué? Porque creo que hay aspectos muy relevantes para la vida de sus seguidores, los cuales ellos deben tener muy presentes durante su caminar con Cristo en su travesía por este mundo. ¿Y cuáles son? Número 1, habrá un juicio final al final de los tiempos. Número 2, todas las personas comparecerán ante Dios en ese juicio. Número 3, habrá un castigo eterno para los malos, que es el énfasis en esta parábola, y vida eterna para los justos o para los buenos. Y número 4, debido a este juicio inminente, tanto ellos como todos sus seguidores tenemos el deber de proclamarlo a todo el mundo sin acepción ni discriminación. Así que hoy compartiremos acerca de la parábola de la red para pescar. Esta parábola es paralela a la parábola del trigo y las cizañas, pues ambas están enfocadas en el día del juicio. Sin embargo, podemos encontrar diferencias particulares en ellas en las cuales Jesús quiere hacer un énfasis. Ahora, para hombres pescadores como sus discípulos, esta parábola les sonaba muy familiar, pues mucho tiempo de su vida estaba dedicada a la actividad de la pesca. Pedro y su hermano Andrés eran originarios de Betsaida, que significa casa del pescador, una pequeña ciudad ubicada a las orillas del mar de Galilea. Ahora, cerca del mar de Galilea, a pesar de que era un pequeño lago cuyo perímetro abarca 50 kilómetros, tenía 15 puertos, lo cual lo hacía una ciudad o un centro pesquero muy importante. Recuerdo aquel momento de la gracia divina cuando Jesús llamó a 4 de sus primeros discípulos, y fue precisamente cuando trabajaban en este oficio de la pesca.
Mateo 4, del 18 al 22, lo relata diciendo: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón también llamado Pedro y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en la barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran, y ellos, dejando atrás la barca y a su padre, le siguieron de inmediato. Y le llamo un momento de la gracia divina, porque es cuando Jesús nos llama a seguirles. Ya estando en la privacidad del lugar donde Jesús estaba hospedado, les empezó a contar esta parábola. Era un momento único y especial cada vez que Jesús se encontraba a solas con los suyos. Así que acompáñame a leer de nuevo el versículo 47. También el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Recordemos una vez más que uno de los propósitos principales de Jesús al enseñar por medio de parábolas fue revelar solo a sus seguidores los misterios del reino de Dios. Mateo 13, 10 al 12 nos dice: sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Los discípulos conocían el mundo real de la pesca, pero desconocían cómo de ella Jesús podía traerles una enseñanza profundamente espiritual. También el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. También el reino del cielo es como una red para pescar. Aquí el reino de Dios es representado por una red para pescar. Esta red que fue echada al agua representa el mensaje del reino, el evangelio de Jesucristo, la gran noticia que Dios le hizo saber al mundo. ¿Y cuál es? La forma en que Dios salva a los pecadores por medio de su Hijo Jesucristo. Pero de manera especial, esta red representa el juicio final de Dios, ante el cual han de comparecer todas las personas. Amén. El agua de ese mar representa al mundo. Los peces atrapados por la red representan las vidas de todos los seres humanos que fueron atrapadas por el evangelio. Personas que fueron expuestas a él, que tuvieron la fortuna y la dicha de escuchar las mejores y más grandes noticias. Y a ese mensaje del reino ellos respondieron de una u otra forma, y que deberán afrontar sus consecuencias de esa respuesta por el veredicto que se dará en el día del juicio final, y particularmente en el juicio del gran trono blanco. Y atrapó toda clase de peces esa red. Ahora, aunque en los tiempos de Jesús había varios métodos de pesca, el más efectivo era el uso de la red de arrastre o barredera. Ahora déjame decirte acerca de esta red.
La red se confeccionaba como una pared larga de 100 metros, imagínate, de largo, y 4 metros de alto. En el fondo de la red tenía pesas complomadas, de manera que podía descender a lo hondo. Y en la parte superior había flotadores de corcho. A veces los pescadores aseguraban uno de los extremos de la red a la orilla, mientras un bote llevaba el otro extremo al interior del lago, haciendo un recorrido de medio círculo y trayendo de regreso la red a la orilla. El uso de la red de arrastre requería el esfuerzo de cuando menos una docena de pescadores o más. Y mientras algunos remaban, otros tendían o sacaban la red. Los pescadores más experimentados trataban de ubicar un banco de peces antes de sacar la red. Pero una vez que la sacaban, los hombres tomaban todo el pescado que había en ella. Y siempre esa pesca era una gran mezcla. Obviamente ellos no podían ser selectivos mientras pescaban. El pescado comestible y el no comestible estaban juntos en el mar de Galilea. Imagina lo que sería el día de hoy si esas redes, y las hay, cuánta basura, cuánto plástico no recogerían. En la red caían tanto el pescado comestible como el que no lo era, el bueno junto al malo. Peces de toda clase y tamaño batían sus colas mientras eran sacados a la orilla. Muchas clases de peces eran consideradas impuras según las leyes alimenticias de la religión judía. Levítico 11:10 dice: sin embargo, nunca comas ningún animal del mar o de los ríos que no tenga aletas y escamas. Son detestables para ti. Esto incluye tanto a las criaturas pequeñas que viven en aguas poco profundas como a todas las criaturas que viven en aguas profundas. Es por eso que hacían esta separación. Atrapó toda clase de peces. Atrapó toda clase de personas, hablando ya en el sentido en que Jesús está hablando. Y aquí diríamos, atrapó toda clase de personas, judíos y gentiles, israelitas y gente de toda raza, lengua, tribu y nación, hombres y mujeres, ricos y pobres, esclavos y libres, cultos e incultos, religiosos y libres pensadores, creyentes y ateos, emperadores, césares, reyes, presidentes, dictadores, líderes políticos, ministros, coroneles, generales, jueces, profesionistas, artistas, deportistas, los famosos y los ignorados, sanos y enfermos, los aburridos y los que les encanta la juerga, cristianos genuinos y cristianos de apariencia, buenos y malos. La red del evangelio no hace distinción ni acepción de personas cuando es anunciado. El llamado del evangelio está dirigido a todos sin discriminación. Todo mundo estará dentro de la red del juicio de Dios. Amén. El evangelio del reino de Dios es una red tan inmensa que envuelve todo el globo terráqueo. Cae a lo profundo del mar de este mundo, abarcándolo todo. No hay ninguna persona que pueda evitarlo, esconderse ni escapar de la red del evangelio. No importa si la persona crea que lo puede enfrentar como un tiburón, un pez sierra o espada, esta red no puede debilitarse ni romperse. Nadie escapará del juicio de Dios. Dice John MacArthur: la red del juicio divino se mueve en silencio a través del mar de la humanidad
y atrae a todos los seres humanos hacia las orillas de la eternidad para la separación final hacia sus destinos definitivos. Sigamos leyendo el versículo 48. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla. Se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon a los que no servían. Cuando la red se llenó, hay un día, una hora, un momento exacto en que la última persona será alcanzada por la red del evangelio, así como el último pez será atrapado por la red. Hay una fecha en nuestro calendario cuando la red del evangelio será levantada y arrastrada a la orilla. Ahí los pescadores harán su trabajo de agrupar los peces buenos en cajas y desechar a los que no sirvan. Literalmente, los peces buenos son los peces comestibles y los peces malos son los que son perjudiciales para la salud. ¿Y a qué me refiero? Que son pescados con alto contenido de cadmio y mercurio, metales que el organismo humano no puede o es incapaz de procesar. Aquí la palabra malo literalmente significa lo podrido, pero aquí tiene que ver con lo feo o lo inútil. Ahora, Rocker en un comentario dice: existe evidencia de que los peces sin escamas también fueron evitados por los romanos y los egipcios. Este tipo de peces pueden haber sido considerados carroñeros, ya que vagaban en el fondo del mar y también eran portadores de numerosos parásitos. Ahí estos pecadores, cuando los separen, echarán de nuevo a esos peces malos al mundo que está corrompido. Los peces inservibles, repito, los arrojan de nuevo a las aguas de este mundo. Versículo 49. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos. Así será el fin del mundo. Así como en la parábola del trigo y la cizaña, la cosecha representa el fin del mundo. En esta parábola, el fin del mundo es representado cuando la red haya atrapado en su totalidad toda clase de peces sin faltar uno solo. Toda clase de peces buenos y malos. El significado real del fin del mundo no es como el mundo lo concibe. Y me refiero al mundo no como planeta o como a las personas que lo habitan, sino como forma de pensamiento. El fin del mundo es como Dios dice que será. Y aquí hay una clara descripción de algunas cosas que habrán de ocurrir. Así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos. Los pescadores representan a los ángeles de Dios. Los peces buenos representan a los justos y los peces inservibles a los perversos. Así como el trigo representa a los hijos del reino y los hijos del diablo a la cizaña de la parábola. Así será el fin del mundo. Y pon atención aquí. Así será el fin del mundo. El fin de las oportunidades, el fin de las decisiones, de recibir o rechazar al Hijo de Dios, de apreciar o despreciar al Salvador del mundo, de amar u odiar al Hijo del Hombre, de reconocer o negar al Rey de Reyes, de rendirse o rebelarse al Señor de Señores, de atender o ignorar el llamado del Evangelio y de tener a Jesús como abogado o como un juez. Así será el fin del mundo. El fin de la más grande oportunidad. El fin de tomar la mejor decisión en vida.
Así como cuando Noé terminó el arca y Dios cerró la puerta y nadie más pudo entrar, así será cuando el último gentil, judío y persona de este mundo responda al llamado del evangelio, y entonces la red se levantará y será jalada a la orilla de la eternidad. Amén. Dios decide cuando una persona morirá, el día y la hora y bajo qué circunstancias. Y Dios mandará a 1 o 2 ángeles antes de que esa persona dé su último aliento, y entonces la llevarán al destino que eligió estando en vida. Amén. Así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos. Así que Dios designó una corte de ángeles para la tarea de separar a los perversos de los justos, no a los justos de los perversos. Son los perversos los que serán separados. Dice 2 de Tesalonicenses 17 a 9. 17, 7 al 9. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Daniel 12:1 dice: en este tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los perversos que los ángeles separarán de los justos son los contrarios. Literalmente eso significa los torcidos, los corruptos, los contrarios a las normas de Dios, los torcidos a la rectitud y la justicia de Dios, y los corruptos a la santidad de Dios. Los perversos son los contrarios, los de la izquierda, las cabras. Mateo 25, 31 al 33 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso, el Hijo de Dios. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y el versículo 41 dice: luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Versículo 46 de Mateo 25 dice: y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Hay un pasaje en Eclesiastés 10:2 que nos dice: el corazón del sabio lo guía a su derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Son los de la izquierda, las cabras, a quien Jesús les dice los malditos. Los perversos son los incrédulos por voluntad propia, todo aquel que en vida le cerró la mente y el corazón a Jesús, al Creador y dador de la vida, y al único que podía salvar su alma de eterna condenación. Versículo 50. Y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Los arrojarán a un horno ardiente, a un horno de fuego. Serán arrojados al infierno. Jesús no solo
habla del infierno como una realidad amenazadora futura. Anuncia que Él mismo enviará a sus ángeles para arrojar en el horno ardiente a los impíos. Juan 5, 28 y 29, desde el 25 también dice: y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Versículo 28: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Así que aquí hay dos características del infierno mencionadas, que son el horno ardiente y el llanto y crujir de dientes. El horno ardiente o de fuego es figura de los fuegos del infierno. Un fuego sin luz, sin la luz del Evangelio, sin la luz de Cristo, sin la luz de Dios, las tinieblas de afuera. El lugar de castigo para quienes serán condenados eternamente. El llanto y crujir de dientes es una expresión de la desesperación que se experimenta a causa de la salvación rechazada. Ahora, cuando se habla del llanto y del crujir de dientes, es una descripción de castigos subjetivos como tormentos de la conciencia, algo que experimentarán también los hipócritas. Ahora escucha cómo Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, describe el infierno de una forma dramáticamente vívida. Y dice así: en el infierno, refiriéndose a los condenados, en el infierno no tendrás más compañía que de almas condenadas, junto con un innumerable conjunto de demonios a tu lado. Mientras estés en este mundo, la misma idea de que el diablo se te aparezca hace que la carne te tiemble y que el cabello se te pare de cabeza. Sin embargo, ¿qué harás cuando no solamente la suposición de la aparición del diablo, sino la auténtica sociedad de todos los demonios del infierno estén contigo, aullando, rugiendo y chillando en tan espantosa manera que te desesperarás y terminarás loco de atar otra vez por la angustia y el tormento? Si después de 10,000 años llegara un fin, habría consuelo, pero he aquí tu desgracia: estarás allí para siempre. Cuando hayas estado en el infierno tantos miles de años como tantas estrellas en el firmamento, o gotas en el mar, o granos de arena en la playa, sabrás que tienes que seguir allí para siempre. Esta única palabra: siempre, que te atormenta el alma. Mucha atención a esto, y quiero leer Apocalipsis 20, 11, 15 acerca del juicio final en el final de los tiempos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, y entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba, y también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Mucha atención a esto. El castigo y la condenación no son tanto una pena impuesta por Dios al hombre, sino la consecuencia directa e inmediata de la decisión humana de ignorar a Dios. Para todos aquellos que aparezcan en el juicio, la entrada al cielo o la exclusión de él dependerá de que estén vestidos o no de la justicia de Cristo. Qué contraste tan impresionante de los justos y los perversos al final de los tiempos. Los perversos serán arrojados en un horno de fuego, mientras los justos caminarán en un mar de cristal. Los perversos tendrán llanto y crujir de dientes, pero a los justos Jesús les secará toda lágrima de sus ojos. Los perversos resucitarán para vergüenza perfecta, pero los justos para un gozo perpetuo. El perverso recibirá castigo y condenación eterna, pero los justos recibirán vida eterna. El juicio final será un evento que tendrá lugar en el fin del tiempo y se le presenta acompañado por la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el juicio, el destino eterno y la renovación del cielo y de la tierra. Cristo será el juez. Recordemos que la audiencia de Jesús solo son los discípulos. Nadie más está escuchando. Y como lo comenté al principio, esta parábola tiene aspectos muy relevantes en la vida de todos ellos y que tienen que tener muy presente durante su caminar con Cristo en su travesía por este mundo. Jesús les está diciendo a ellos: habrá un juicio final al final de los tiempos. Todas las personas comparecerán ante Dios en ese juicio. Habrá un castigo eterno para los malos, que es ese énfasis que Jesús hace, y vida eterna para los buenos. Y debido a este juicio inminente, ustedes, mis seguidores, tienen el deber de proclamar a todo el mundo, sin acepción, sin distinción, sin discriminación, este evangelio, y que el juicio inminente viene y se aproxima. Jesús cambió el oficio de pescadores de peces en sus discípulos y les dio el ministerio de pescadores de hombres. Y este llamado ocurrió en la pesca milagrosa, cuando literalmente dice la escritura que cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para que estés cerca de mí. Pues estaba asombrado, muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Y Jesús le respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Jesús habla con sus discípulos y Él les hace saber cuán bienaventurados son al recibir la gracia de Dios, de la cual han sido objetos, y por lo tanto no serán excluidos de la presencia de Dios, a excepción de Judas Iscariote. Ellos deben darse cuenta cuánta gracia han recibido. Y Jesús usa esa parábola del día del juicio y se dirige a ellos que sabían atrapar y escoger peces. Pero la responsabilidad no cae ni recae en ellos, ni en ti ni en mí. Esa separación la hará el Señor. Pero algo era cierto: ellos tenían un deber
Y Pablo lo tenía muy en claro, proclamar a Cristo. Y estoy para terminar. Colosenses 1, 28 al 29, Pablo dice: por esa consigna, por ese llamamiento, por ese deber, por esa carga que le fue impuesta. Y Pablo, en nombre de los discípulos, dice: por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Y tengamos presente que así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. En los mares de esta vida, todas las personas, así como los peces cuando se lanza la red, están restringidos. Y hay personas que llegan a pensar que pueden hacer la vida sin Dios y que al final no pasará nada más que expirar y ser aniquilados. Pero no es así. Hay personas que no toman en cuenta a Dios, que lo ignoran, pero no se dan cuenta que su vida está dentro de una red que pronto será levantada y arrastrada a la orilla de la eternidad. Y entonces, para su gran sorpresa, estarán frente al juez justo, el Dios del cielo, delante de él en un trono blanco. Así que tú y yo, como creyentes, tenemos el deber de proclamar el evangelio de Cristo a todo el mundo, sin acepción, sin distinción y sin discriminación de personas. Y ya Dios, por medio de sus ángeles, separarán a los malos de los buenos. Y buenos no en sí mismos, sino por estar vestidos de la bondad y de la justicia de Dios. Pidámosle a Dios ser instrumentos de su gracia. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias de todo nuestro corazón. Te ruego que este mensaje, que no está preso, haya corrido por esta transmisión y haya llegado a muchas vidas, Padre. Si lo van a ver el día de mañana o pasado, en un mes, o aparentemente de manera circunstancial, sé que les hablarás a sus conciencias, a sus corazones, Padre, y les harás saber el amor eterno que tú tienes para con ellos, y les extenderás las buenas noticias de la gracia tuya y de la manera en que tú salvas a los pecadores cuando se arrepienten de sus pecados. Salva muchas almas a través de este mensaje, y a todos los creyentes haznos saber este llamamiento santo y este deber de ser tus embajadores, de aquellos que proclaman el evangelio de la gracia de Dios. Ayúdanos a predicar con denuedo, con pasión, con entrega, Padre, sabiendo que el juicio final se aproxima. Señor, gracias por tus hijos. Levántalos con el poder de tu diestra y ayúdanos a hacerlo valerosamente. En el nombre de Jesús, gracias por el honor que me has concedido de predicar tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias por haber sintonizado esta transmisión. Dios te bendiga ricamente.